Entonces se descubrió que al tener los dos imanes y el núcleo donde va todo embobinado, primero lo sostiene y segundo, todas estas chapitas de hierro que ustedes están viendo ahí apiladas, tiene la característica de que hace que el campo se mantenga concentrado y muy fuerte. Así que descubrieron que el núcleo de hierro dulce, ¿por qué dulce? Hierro dulce es el hierro común, no es acerado. ¿Por qué? Porque si fuera acerado se magnetizaría y se magnetiza el motor deja de andar. Ve que todo tiene una explicación. Eso es hierro común, con espesor 0,7. ¿Por qué? Porque se han probado toda la prueba vida y por haber y todas las máquinas eléctricas de campo magnético en ese espesor funcionan perfecto, a 50 ciclos, que es lo que siempre tenemos. Entonces, o continua. Y si uno las midiera va a ver que tiene un espesor de 0,7. Bien, sigamos. Ahí viene el bobinado de alambre, que preguntó, de alambre de cobre, que es un buen conductor. ¿Cómo se bobina? Bueno, el motor, como dijimos, en vez de tener una sola espira, se les ocurrió poner muchas. Un juego de espiras acá y se conectan a dos delgas. Este pedacito de acá, toda esta pieza se llama colector. ¿Por qué? Porque en el generador lo que hace es colectar la energía. En el motor es comunicar la energía para que vaya a la bobina, para que esté en el campo y empiece a girar. Cuando una delga está acá arriba conectada, en ese plano horizontal van muchas espiras, y se conecta a la otra de abajo. Entonces, cuando los carbones hagan contacto y les traigan corriente, esa bobina va a generar un contracampo y va a girar. Pero en cuanto gira un poquito, ¿qué va a pasar? Se desconecta esa y se conecta a la próxima y gira, y se conecta a la próxima y gira. Y así funciona un motor eléctrico. Así funciona un motor eléctrico. Entonces, fíjense en la cantidad, cada juego de delgas y una bobina en un plano se llama bobinado de acción. Y ese bobinado de acción se va conmutando a medida de que comienza la fuerza de giro y se desconecta y entra otro, y esto gira a una velocidad determinada por la cantidad de polos en continua, cantidad de polos, bobinados, todo es un cálculo. No es nuestro tema profundizar tanto, pero sepa que todo viene bien pensado y bien calculado. Este es el colector de cobre, entonces, como les dije, está armado de muchas delgas aisladas entre sí por micas, que es el único material aislante pero de mica. ¿Por qué de mica? Porque es el único que aguanta temperatura. Si ustedes pusieran como aislante plástico, se derretiría. De hecho, ahí, por la conmutación de corrientes muy elevada, se produce siempre en chispas. Y ahí es cuando se hunde el colector, o sea, el colector se desgasta y hay una medida donde se debe cambiar. Bueno, todo eso, cuando veamos motor de arranque, lo vamos a ver al detalle. Hoy estamos aprendiendo cómo funciona un motor de corriente continua y alterna y cómo todas sus partes, y medir. Con eso vamos a conformarnos. Bueno, las delgas es lo que acabo de nombrar. Y ahora vamos a ver el estator. Eso, todas las partes. Los rodamientos son los que lo sostienen. Eje tiene que girar libremente. El núcleo de hierro tiene que ir lo más próximo, pegadito a los imanes. Y el bobinado y el colector es el encargado de que esto gire solito. Bueno, ¿qué es el estator? El estator es el cuerpo fijo de la máquina. Y es el encargado de mantener los imanes en su interior. Ahí está primero que nada una estructura, para que la máquina eléctrica tenga una forma, ¿no es cierto? Acá, ¿ven? Acá tengo este motor que estamos viendo, es este. Ahí están unas tapitas donde van el resorte y los carbones, que son los que hacen contacto. Acá está la tapa posterior y ahí está el rodamiento que se lo ve, con una arandela Seger de seguridad. Están abiertos los agujeros porque ahora lo vamos a abrir y lo vamos a ver. Y acá está el eje, que estaba atornillado como les dije, donde tenemos la salida. Es un motor de muy buena calidad, un motor de corriente continua, 12 volts. Adentro, entonces, ¿qué tenemos? Fíjense, tenemos los imanes. Estos imanes es una de las típicas fallas de rotura también. Se despega uno, lo arrastra, lo pega al otro, se cambió el campo, se rompieron pedazos, hay que desarmarlo y por supuesto hacer el cambio. Y ahí en el fondo, ahí están los dos imanes permanentes cerámicos, pegados con un pegamento especial.
parecido a la línea Loctite para sellar y clavar rodamientos. Y ahí están los dos cables de salida. Y ahí adentro está el portacarbones. El portacarbones es un cuerpo aislante, porque cada cable tiene que estar aislado de la carcasa, y adentro van los carbones y los resortes que hacen fuerza para que siempre apoyen sobre cada una de las delgas. Y se usa carbón conductivo, de grafito, la verdad que se dice carbón, pero tiene parte de moléculas de carbón, pero está fundida con un alto porcentaje de grafito, que es un muy buen conductor. Y tiene un desgaste, cuando se gastan y pierden fuerza, los resortes se vencen por calentamiento, bueno, en parte son de las cosas que vamos a ver cuando reparemos. Tapa posterior, y acá vemos que hay estatores que no son de imanes fijos como los que acabo de ver, son bobinados. Hay motores que los imanes, ya ahora se consiguen, pero antiguamente no se lograban, imanes muy poderosos, y sobre todo cuando tenés una tensión de alimentación muy grande, por ejemplo 220 volt, no me interesa que las bobinas sean imanes. Yo necesito imanes cuando tengo baja tensión, para que toda la tensión vaya al rotor, perdón. Y el estator está compuesto de dos imanes norte y sur. Bueno, otra posibilidad cuando tenemos mucha tensión y podemos usar la energía, es en vez de comprar y ponerle imanes, es armar este estator también con núcleo de chapas y tener dos bobinas estatóricas. Una bobinada para un lado y otra para el otro. ¿Por qué? Están en serie. Conexión serie y paralelo la vimos. Entra un cable, conecta la bobina, da toda la vuelta, y la otra, en vez de seguir para el mismo lado, está bobinada al revés y sale por el otro lado. ¿Por qué? Porque bobinando para un lado y después para el otro, una queda con campo norte y la otra queda con campo sur. Elemental. Ese núcleo de hierro tiene la misma característica. ¿Yo podría poner las dos bobinas en el aire pegadas a la carcasa? Sí, pero no ayuda magnéticamente a que el campo esté concentrado y fuerte. Entonces se hace ese núcleo de hierro con las formitas curvas como el imán para que ayude al campo eléctrico. Esto también lo vamos a ver en la práctica. Bueno, tiene dos perforaciones centrales para que en la carcasa, cuando se pongan los espárragos guía, los mantenga en su posición, y ahí están los cables de conexión, porque ahora se necesitan los dos cables del rotor y los dos cables de alimentación. Bien, ahí tenemos un motor que vamos a usar en la práctica de hoy, totalmente despiezado. Este tipo de esquema práctico se llama esquema en explosión. Es como que se hubiese explotado y las piezas se hubiesen separado. ¿Qué tenemos? Acá no hice el detalle de cada una, pero tenemos dos tornillitos que fijan este cuerpo que tiene un buje de bronce, no tiene rodamiento, tiene una vida útil más limitada. Sobre todo este tornillo y este soporte, a pasar por este núcleo, que tenía los dos agujeros, atornilla sobre esta U, que tiene los portacarbones con aislante y van los carbones. Acá están los carbones, que van a la altura del rotor. Acá está el rotor, es otro motor, que lo vamos a ver, y tiene lo mismo. Un eje pasante, núcleo de hierro para ayudar, un colector con delgas, bobinas de alambre de cobre, y acá, en vez de ponerlo a la altura donde va el portacarbones, los puse acá para que se vean que cada resortito y cada carbón apoyan el colector. Y por supuesto, a través de los cables que vemos acá, se encargan de conectarse acá y extraer o alimentar, porque este es un motor eléctrico de electrodomésticos pequeños, como parecidos a las jugueras o a las batidoras, un motor chiquito. Ahora lo van a ver que es muy pequeño. La imagen lo muestra más grande, pero es muy pequeño. Bueno, el carbón, como les decía, tiene un resorte de acción que siempre está haciendo fuerza, para que esta pieza, que es de grafito y carbón, apoye perfectamente y haga la conmutación. Pero como eso gira a alta velocidad, cuando hay algún problema empieza a generar más chispas, cuando está recalentada las bobinas, el colector quemado, qué sé yo, porque tuvo un mal uso, por ejemplo, o tuvo muchos años de uso, y esta es una de las fallas que tiene el burro de arranque, que los carbones están saltando y tienen poco buen contacto y comienza a ver chispas y calentamiento en vez de fuerza para mover el arranque de la moto. Y hay un montón de fallas más que las vamos a ver. ¿Correcto? Bueno, vamos entonces
a ver cómo se conecta un motor de corriente alterna y cómo se conecta un motor de corriente continua. ¿Sí? Este es el tablero similar al ejercicio anterior, pero vean que tenemos. Nos dice que vamos a conectar un motor de corriente alterna. Y este motor de corriente alterna tiene, este es el símbolo de generación de corriente alterna. Símbolo de generación de corriente continua eran dos líneas rectas. Lo vimos en el ejercicio y la práctica con este tablerito didáctico anterior. En este caso, voy a conectarle a través de un generador de corriente alterna 220 volts, que es donde lo tengo en mi casa acá, tengo un enchufe para poder sacarlo. Le vamos a colocar un interruptor para poder encenderlo y apagarlo. Y en el caso que querramos, podemos poner el voltímetro, pero lo vamos a hacer, pero mi detención va a medir los 220 volts, que en mi caso es un poquito más porque estoy a una cuadra de un transformador nuevo y viene más tensión. Y este es el símbolo del motor eléctrico. Es un círculo con la M indicadora de motor y el símbolo de alterna, porque vamos a probar en la primera práctica este motor eléctrico, ¿sí? ¿Y qué vamos a medir fundamentalmente? Bueno, una de las cosas que es importante medir, también en las motos, y que uno tendría que hacerlo en todas las motos que andan bien, y agarrar una carpetita y anotar, moto tanto, 110, en arranque 1 ampere, 8, moto tanto, marca tanto, 150, 2 ampere 10, y empezar a tener valores de los consumos, que a veces ni siquiera en los manuales de servicio te dicen cuándo consume bien. Si el mecanismo está trabado y empieza a subir la carga en el eje, la corriente sube. Yo voy a decir, pero está mal el burro, no, flaco, no, ni se mueve y está haciendo fuerza porque está trabado, está el engranaje de teflón roto, hay un problema en el eje, hay un problema en el motor. No, yo con patada arranca bien. Sí, claro, porque le metés la fuerza del ser humano ahí. Y el motorcito no da abasto. Entonces, este es el símbolo, y estamos aprendiendo simbología, que es fundamental para entender los circuitos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, con esto vamos a ir a la práctica. Así que